Y la palabra de Dios dice en el Salmo 102, verso 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Queremos hablar sobre el atributo inmutabilidad. Dios es inmutable. Lo que quiere decir es que Él no cambia. Él es el mismo. Y por ende, como es espíritu, no envejece, no cambia de parecer, y Él dice sí, es sí, y Él dice no, es no. De tal manera que entonces Dios es inmutable. Estamos hablando sobre los atributos de Dios, que son características o cualidades que solo a Dios le pertenecen. Estamos viendo que tenemos ahí 13 atributos que se le atribuyen a Dios. Dentro de ellos tenemos 7 que son meramente naturales, que solo a Dios le pertenecen. De tal manera que entonces Dios tiene sus propias cualidades por las cuales se distingue de todo lo demás de la creación. Y de manera que especial, Él es el creador. Nadie, ni querubines, ni serafines, ni ángeles, ni arcángeles, tienen estas cualidades que a Dios le pertenecen. Esto es lo que le permite a Él ser Dios. De tal manera que mucha gente tiene aún la idea de que el enemigo, Satanás, es poderoso. Puede ser poderoso, pero más que todo es tramposo. Pero la bendita palabra de Dios nos dice que Dios no simplemente es poderoso, sino es el todopoderoso, está sobre todo. De tal manera que Satanás no posee ni uno de estos atributos naturales ni morales que a Dios le corresponden. Hemos estudiado ya el atributo de vida propia, que Él vive por sí mismo, de eternidad, que Dios es eterno, de unicidad, que Dios es único en calidad, y ahora estamos estudiando inmutabilidad, que significa que Dios no cambia, y bendito sea Dios por ello, porque su palabra es la que permanece. Recuerdo las actitudes muchas veces que tenía, por ejemplo, a Salomón y otros reyes más, y Dios tenía que decirles, no los he destruido por la promesa que hice con vuestros padres. Eso significa que Él no se desdice de lo que ha dicho. Eso es inmutabilidad. De tal manera que en el Salmo 102, 27 que leíamos, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. De tal manera que aún en Dios no pasan los años, ya que Él está fuera del tiempo completamente. El tiempo ha sido hecho para nosotros, pero a Dios no lo rige el tiempo. Dios lo hizo por causa de nosotros. Por causa de nosotros hizo día y noche. Día para trabajar, noche para descansar. Y de esa manera Dios ordenó todo para vivienda del hombre. Pero Él está sobre todo. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice, porque yo soy el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Aquí encontramos donde Dios está diciendo por el profeta Malaquías al pueblo de Israel, las desobediencias, pecados y actitudes que han tenido merecen ser destruidos, pero por causa de lo que Dios ha dicho a sus antepasados, les dice el Señor, porque yo soy el Señor y no cambio, por eso todavía los estoy soportando. Si no, de otra manera, ya hubiera cambiado de parecer y los exterminara. De tal modo que entonces Dios no dice sí ahora y no mañana. Cuando Él dice sí es sí y cuando Él dice no es no. Y cuando dice espere, espere. Hebreos 13:8 nos dice también, hablando de Jesús, que Él tiene sus atributos que a Dios le pertenecen. ¿Por qué razón los tiene Él? Porque Él es el Dios Todopoderoso, humanado. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por todos los siglos. Lo mismo que dice el Salmo 102, 27. Ahora se aplica a Jesús, el único que posee los mismos atributos que a Dios le pertenecen. ¿Por qué razón Él los tiene? Porque Él es el mismo Dios Todopoderoso. Si buscamos todos los atributos morales y naturales de Dios, todos los poseyó Jesús estando aún en la tierra. ¿Por qué? Él es el Dios Todopoderoso. Así que entonces, gracias al Señor, que tenemos un Dios que fue el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de mañana, el Dios de todos los siglos. Él no cambia. Eso es maravilloso. No tenemos que estarlo ahí para las fiestas, estarlo galapateando y poniéndolo bonito, sino que Él
es espíritu por naturaleza. Santiago 1:17 también dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. No hay mudanza, no hay sombra de variación. Eso es lo mismo, inmutabilidad. Así que en Él no muda de parecer, ni de palabras, ni de actitud. Números capítulo 23, verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. El Hijo, vemos aquí claramente, estas palabras las dijo un profeta, pero aún son tan reales. Dios no cambia. Por eso Él dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Sí, Él ha hablado, lo va a demandar. Y lo que Él ha mandado, lo va a ejecutar. De tal manera que entonces, lo que Él ha dicho, eso sucederá. Y esto nosotros lo tenemos tan claro cuando leemos la palabra de Dios. Por eso he dicho varias veces, no nos sorprende la situación que estamos viviendo hoy en el mundo. Yo cuando veo todo lo que está sucediendo, de las situaciones que el mundo se aflige, los mismos creyentes no hayan para dónde correr, porque no tienen convicción en la palabra. Cuando yo veo todo esto, lo que la Biblia dice que sucederá, lo que el diario vivir está diciendo esto sucede, es un cumplimiento de la misma palabra. Y grite quien grite, ayune quien ayune, se manifieste quien se manifieste, se va a cumplir, porque Él dijo y será. Lo que Él ha dicho, lo ejecutará. Y no importa quiénes se opongan, porque Él es soberano en su actitud, de tal manera que Él no cambia. Entonces, nosotros no vamos a alarmar porque la situación está como está. No, hay algo más todavía que va a venir. Estos simplemente son principios, inicios de algo tan grande que viene para el mundo sin Dios. ¿Pero qué? ¿Vamos a afligirnos por eso? No, tenemos que decir, gracias a Dios, la palabra de Dios es verdad y se está cumpliendo. Los hombres ahí andan diciendo de adivinos que han dicho ciertas cosas y se asustan cuando algo se cumple. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso que conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro y sabe todo lo que va a suceder. ¿Por qué cuando leemos nosotros, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, sabemos todo lo que va a suceder? Y así como dice, así será. Encontramos hoy día que muchos están aplicando ya lo que vive el tiempo que estamos viviendo con el libro de Apocalipsis, pero realmente nada que ver. Del capítulo 6 en adelante de Apocalipsis, allí será la situación bien difícil. Usted puede leerlos, del capítulo 6 al capítulo 18, lo que se llama la gran tribulación que vendrá a sacudir a este mundo. ¿Por qué está ahí escrito? Porque es el programa de Dios, es lo que se va a cumplir. Dios lo ha dicho, lo ejecutará. Dios lo ha dicho, lo hará. De tal manera que entonces, ¿por qué vamos a estar diciendo que no se cumpla? ¿Vamos a estar en contra de la palabra del Señor? No, Señor. Metámonos en Dios, ahí estamos seguros. Refugiémonos en Él, Él es nuestro escondedero. De tal manera que no huyamos de Dios, no nos opongamos a Dios, porque Él va a hacer las cosas como Él dice. Salmo 102, 24 dice, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generación son tus días, y tus años no se acabarán. Inmutable. Dios es inmutable. Él no cambia. Los años pasan, generaciones pasan, todo pasa, Él queda. Tal vez te has dado cuenta, amigo oyente, hermano, todos tus amigos se acabaron, toda tu familia te dejaron. Dios está contigo todavía. Él sigue siendo el mismo. De tal manera que entonces, agarrémonos del Señor y ahí estamos seguros. Hebreos capítulo 1, verso 10, 11 y 12. Dice el verso 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Dice el verso 11, ellos se acabarán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Verso 12, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, y tus años no se acabarán. ¿Qué más quiere leer usted de la palabra? Tú, Señor, eres desde el principio,
fundaste los cielos y la tierra, tus manos lo hicieron. Todos ellos perecerán, todos ellos se acabarán, pero tú permaneces para siempre. Qué bonito tener un Dios así, que no se lo lleva la marea, que no se quema con el fuego, que no se destruye con el agua, sino un Dios que está sobre todo. Los dioses de la gente, si hay un incendio, se queman. Si hay una inundación, allí andan también ellos en el agua, como pedazos de madera tirados en el agua. Pero el Dios que nosotros tenemos está sobre todo. Gracias a Dios por ello. Y todas las cosas que suceden en la tierra están bajo el control de su mano poderosa. Por eso, pongámonos en las manos del Señor. Y ahí estamos librados, ahí estamos seguros. De nada sirve salir corriendo, sino donde debes correr es a esconderte en Dios. Zacarías capítulo 8, verso 14 dice, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, como pensé haceros mal, cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice el Señor de los ejércitos, y no me arrepentí, lo hice, y así fue. Notamos ahí el pueblo de Israel, más que toda la nación de Judá. El Señor le dijo el castigo que iba a tener en ir deportados a Babilonia. El profeta, por medio del Señor, está diciéndoles que se sometan a Dios, que obedezcan a Dios y que Dios los va a librar. No hicieron caso, creyeron que todo era una broma. Dios lo hizo y los mandó deportados a Babilonia por 70 años allá, castigados, porque no obedecieron a su palabra. Y regresaron cuando Él quiso que regresaran. Ahora el mismo pueblo de Israel está esparcido por todo el mundo por la desobediencia que han tenido a su Dios. De tal manera que entonces Dios ha dicho que Él ha dicho la palabra y la va a ejecutar. Los tiempos pasan, pero Dios es el mismo. El hombre cambia de un momento a otro, pero Dios sigue siendo igual. Todos cambian, los días pasan, pasan los años, pasan los siglos, pasan los milenios, pero el Señor sigue siendo el Dios todopoderoso. Y a través del tiempo, Dios sigue revelando su palabra bendita a todos los que a Él se someten. Amigo oyente, créele que Dios no va a cambiar su plan, sus proyectos, solamente porque tú te pongas a llorar. Dios va a cumplir su palabra, sea que lo aceptes o no lo aceptes, Él la va a cumplir, porque Él es autónomo. Él se manda y se gobierna por sí mismo, no tiene consejo. Lo que Él dice, eso es. Y eso es el Dios que tenemos, un Dios todopoderoso. Y gracias a Dios, no tenemos un Dios anónimo, tenemos un Dios con nombre, y el nombre de Dios